Muy buenas amigos de este canal. ¿Por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre? ¿Cuál es el simbolismo del árbol de Navidad? ¿Será que la Iglesia Católica promueve el culto al sol? Hoy tocaré un tema muy sensible para la población, sobre todo cristiana, sobre todo católica. Yo como católico gnóstico soy una persona en busca de la verdad. Como dijo Jesucristo, la verdad os hará libres. Es por eso que me animo a hablar de estas cuestiones, conocer de dónde viene el simbolismo, de dónde vienen esos símbolos solares que se ven en las iglesias. Hoy te cuento sobre todos esos detalles. Pero antes de continuar, dale un me gusta y una suscribida a este canal que es totalmente gratis. Solamente se aprieta el botón donde dice suscribirse. Es simplemente para que YouTube te pueda avisar cuando hay nuevos videos. Así que no se preocupen, es totalmente gratis. No se les va a debitar de su saldo o algo por el estilo. Es solamente para que puedan apoyar a este canal. Un me gusta me ayudaría mucho para que se difundan estos mensajes y los videos de tu interés. Así que continuamos. A través de la historia, la humanidad ha tejido relatos sobre dioses salvadores que guían, redimen y transforman. Jesucristo, la figura central del cristianismo, ha sido comparado con numerosas deidades y héroes de culturas antiguas, desde los dioses sumerios hasta los mitos griegos y egipcios. Hoy te cuento esas analogías, los posibles orígenes paganos de tradiciones cristianas y el significado histórico del Jesús real más allá del mito. Si vamos investigando sobre textos antiguos, resuena el eco de los antiguos salvadores. En Sumeria hace 4000 años surgió el mito de Dumuzi, conocido como Tammuz, un dios pastor asociado a la muerte y a la resurrección. Su historia de sacrificio y renacimiento guarda similitudes con la narrativa cristiana de crucifixión y resurrección de Jesús. En Egipto, Osiris, dios de la regeneración y la vida después de la muerte, fue asesinado y resucitado por su esposa Isis. Las analogías con Jesucristo y la Virgen María son evidentes: el Hijo Divino, la Madre Sagrada y el triunfo sobre la muerte. Dionisio en Grecia y Baco en Roma eran dioses del vino, la vida y el renacimiento, celebrados con rituales que simbolizaban la transformación espiritual, temas que también resuenan en el cristianismo. La devoción a la Virgen María refleja la universalidad del arquetipo de Diosa Madre. En Sumeria, Inanna, la reina del cielo, simbolizaba fertilidad y amor. Isis, en Egipto, era la protectora de su hijo Horus, al igual que María lo es de Jesús. En Grecia y Roma, Artemisa y Diana eran diosas vírgenes, fuertes e independientes. Es posible que María haya heredado aspectos de estas antiguas figuras, transformándose en el rostro más reconocible de lo divino femenino en el cristianismo. De todos estos mitos antiguos, si extrapolamos con las escrituras, por supuesto hay analogías con la vida de Jesucristo. Pero de todos estos mitos antiguos hay uno que ha trascendido fronteras y generaciones. Hablamos del mito de Nimrod, Semiramis y Tammuz. Usted se va a sorprender cuando vea esta analogía con Jesucristo y la Virgen María. En los albores de la civilización, cuando los ríos Tigris y Éufrates nutrían las tierras de Mesopotamia, se alzó un hombre llamado Nimrod. Según las escrituras bíblicas y tradiciones antiguas, Nimrod, descendiente de Noé, era un poderoso cazador delante del Señor. Pero, ¿quién era realmente Nimrod? Nimrod no era solo un cazador en el sentido literal. También se lo describe como un líder militar y constructor. Se le atribuye la fundación de las primeras grandes ciudades, como Babilonia y Nínive, donde
consolidó su poder. Sin embargo, su ambición lo llevó a desafiar a Dios. La Torre de Babel, su obra más emblemática, no era solo una hazaña arquitectónica. Según el relato bíblico, era un símbolo de desafío, una construcción destinada a alcanzar los cielos y establecer la autonomía de la humanidad frente a Dios. Este acto fue castigado con la confusión de las lenguas, dispersando a las naciones. Semiramis, la legendaria esposa de Nimrod, es un personaje envuelto en misterio. Según la tradición, tras la muerte de Nimrod, Semiramis afirmó que su esposo se había convertido en el sol y que ella había concebido un hijo divino, Tammuz o Tamuz, sin intervención humana. ¿Les suena familiar? Este relato convirtió a Semiramis en la madre de los dioses y a Tamuz en un dios encarnado. La imagen de la madre con el hijo en brazos se convirtió en un poderoso símbolo religioso en Babilonia, extendiéndose a otras culturas y épocas. En el cristianismo, esta iconografía fue adaptada con la figura de la Virgen María y Jesús, lo que ha llevado a algunos a plantear si María y Jesús podrían ser interpretaciones de Semiramis y Tamuz. ¿Quién fue Tamuz? Hijo de Semiramis, era un dios asociado con el ciclo de las estaciones, la muerte y el renacimiento. Se creía que Tamuz moría por el invierno y resucitaba en la primavera, reflejando la fertilidad de la naturaleza. En la Babilonia se usaban árboles perennes como símbolos de su resurrección. Este símbolo puede ser el origen del árbol de Navidad en la tradición cristiana, este elemento que perdura como vestigio de cultos antiguos. ¿De dónde viene este culto al sol? Estos símbolos que vemos en las iglesias católicas, con las cruces, con el sol y otros detalles que no entendemos o que la mayoría de la población no entiende, pero que sí es importante que hablemos de esto. Nimrod, tras su muerte, fue identificado con el sol y su adoración se transformó en el culto al astro rey. Este culto se extendió por Babilonia y fue absorbido por culturas posteriores, como la egipcia y la romana. En Roma, la festividad del Sol Invictus, celebrada el 25 de diciembre, marcaba el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. Con el tiempo, esta fecha fue adaptada por el cristianismo como la celebración del nacimiento de Cristo. Hay muchos que dicen que la Iglesia Católica perpetuó el culto al sol de manera simbólica. Los halos que rodean las cabezas de santos y de Cristo, así como la orientación de muchas iglesias hacia el este, reflejan esta conexión con antiguas tradiciones solares. Esto me recuerda en las reducciones franciscanas, cuando las antiguas iglesias de Paraguay estaban orientadas hacia el sol. Así que en esa época no se conocía del por qué, pero esto, por supuesto, que estos frailes eran adoradores de el sol. Volvamos a la figura de Semiramis como madre divina y Tamuz como hijo redentor. Estos son arquetipos que resuenan en múltiples culturas y religiones. Aunque el cristianismo redefine y transforma estas historias, no puede escapar a sus raíces en los mitos más antiguos. Y en este punto nos volvemos a preguntar, ¿es la Virgen María una representación cristiana de Semiramis? ¿Es Tamuz un precursor mitológico de Jesucristo? Estas preguntas, aunque controversiales, nos invitan a reflexionar sobre cómo los mitos y símbolos universales moldean nuestras creencias y tradiciones. Quiero ahondar más sobre el árbol de Navidad y su origen, ese símbolo familiar que nosotros los católicos solemos usar en nuestras salas cada Navidad,
así que representa algo muy especial para nosotros como símbolo de unidad. Sin embargo, tiene su origen y esto lo debemos de entender. Tiene su origen en el paganismo. Sí, señores. Así que tras la muerte de Nimrod surgió una leyenda que marcaría profundamente las creencias religiosas de Babilonia. Se decía que de un tronco muerto, símbolo del cuerpo sin vida de Nimrod, brotó un árbol perenne, representando la vida que resurge de la muerte. Este árbol se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento. Semiramis, su esposa, usó esta imagen para consolidar la narrativa de que Nimrod no había muerto del todo, sino que continuaba vivo espiritualmente a través de la naturaleza. El árbol pasó a simbolizar no solo su resurrección, sino también el ciclo eterno de vida y muerte. Este mito está íntimamente relacionado con la tradición del árbol de Navidad, donde el árbol perenne decorado con luces y ornamentos se convierte en un emblema de vida eterna y celebración, un eco de los antiguos rituales babilónicos. Llegado a este punto, hay que separar el Jesús mítico del Jesús verdadero. Por supuesto que se le han atribuido estas mitologías al Jesús histórico. Eso es evidente. A mí no me quepa la menor duda. Como gnóstico y en busca de la verdad, os digo que la verdad os hará libres, como decía el verdadero Jesucristo. Para mí todo tiene una connotación política, un sistema de control. Por supuesto, este modelo que ha surgido en Babilonia, que ha iniciado Semiramis, este modelo que ha iniciado esta, llamémosle diosa madre, se ha extendido por todas las regiones y culturas a través del tiempo y ha llegado a nuestros días. Debemos entender que de alguna forma seguimos, sobre todo los católicos, seguimos adorando a Semiramis, a Tamuz y a Nimrod. Si bien hoy lo llamamos Jesucristo, el modelo político es el mismo. ¿Por qué? Porque fue un modelo que ha servido a través de generaciones. Es un buen modelo de control, por lo tanto se ha vuelto a implementar. Se ha vuelto a implementar y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días, porque ha funcionado perfectamente como sistema de control y repito, y vuelvo a repetir, como sistema de control político. Semiramis era más que una reina, era una estratega política. Tras la muerte de Nimrod, enfrentó el desafío de mantener su poder con un contexto de inestabilidad. La creación del mito del árbol y la reencarnación de Nimrod en Tamuz fue una herramienta clave para legitimar su autoridad y consolidar el culto en torno a su familia. Como madre del Hijo Divino, Semiramis se posicionó no solo como una líder política, sino como una figura sagrada, inalcanzable y esencial para la cohesión de Babilonia. Su culto se centraba en la adoración de la fertilidad, el renacimiento y la conexión con lo divino, elementos que fortalecieron su dominio sobre el pueblo. Y por supuesto, este movimiento político religioso trascendió generaciones, exportándose a otras culturas y transformándose en arquetipos universales. Por supuesto, la Iglesia Católica, al adoptar el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Cristo, incorporó este simbolismo solar, estableciendo un puente entre las tradiciones paganas y la nueva fe. Con todo esto que estoy diciendo, mi objetivo no es desmentir el cristianismo, sino mostrar cómo la humanidad ha construido sus tradiciones a partir de un tejido compartido de mitos, esperanza y fe.
Llegado a este punto, no estoy diciendo que Jesús no haya existido, simplemente que debemos separar el mito del Jesús histórico y verdadero. Hay vestigios de historiadores como Flavio Josefo, quien escribió sobre un Jesús llamado el Cristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Tenemos a Cornelio Tácito, un historiador romano, confirmó la ejecución de Jesús durante el gobierno de Tiberio. Los evangelios, aunque escritos con fines teológicos, contienen detalles consistentes con el contexto histórico y cultural de la época. Así que al separar al hombre del mito, el Jesús histórico fue un hombre cuya vida y muerte tuvieron un impacto tan profundo que dieron origen a un movimiento espiritual global. Fue un predicador radical, un líder político y un maestro cuya influencia trascendió su tiempo. Los mitos que lo rodean desde su nacimiento milagroso hasta su resurrección amplifican su mensaje y lo convierten en un símbolo universal. Sin embargo, detrás del mito encontramos a un hombre que desafió el poder, defendió la justicia y dejó un legado que continúa inspirando a millones. Y como dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.